Bueno, vamos a ocuparnos ahora de las muestras de escritura, de los ejemplos naturales de escribientes en relación con lo que hemos visto de manera teórica en la anterior exposición en relación a la línea, a la dirección de las líneas que he denominado en la escala de registro de variables grafológicas eh, orientación espacial, ¿no? La categoría eh, orientación espacial de las líneas. Por lo tanto, vamos a ver aquí cómo se expresa las diferentes modalidades de orientación espacial, ¿no? De dirección, en las escrituras, en los escritos, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, esta página del manuscrito Juego y Teoría del Duende de Federico García Lorca, del que nos ocuparemos también un poco más adelante, de manera más detenida, más exhaustiva, pero para que observéis cómo ejemplifica algo que hemos comentado ya en otra ocasión, y es que la dirección de la línea tiende a ser moderadamente ascendente cuando hay una abundancia energética, tanto en relación con la fuerza del carácter como con la propia libido, ¿no? Con la energía psíquica, con la vitalidad. Es decir, que el escribiente se ve impelido de manera natural, de manera espontánea, a escribir con una cierta tendencia a ascender de la línea. Es muy moderada, ¿eh? Y por lo tanto no podemos atribuirla a un déficit de control de los impulsos, sino precisamente a esta energía, ¿no? A esta fuerza, ¿no? A este dinamismo, ¿no? A este potencial energético. Eh, Normalmente yo podría incluso hacer la consideración que siempre hay que tomar con una cierta prudencia y que además seguramente como en casi todas las consideraciones grafológicas caben las excepciones a la regla, pero podríamos hacer la consideración de que la línea de pauta ascendente, es decir, la dirección u orientación espacial de las líneas ascendente, moderadamente ascendente, es la línea saludable, es la línea natural saludable de un escribiente eh, sano, firme, energético, vital. Y que, por lo tanto, esta tendencia ascendente es un fenómeno natural y normal. ¿eh? Cuando la línea es muy horizontal, es decir, muy rectilínea en la horizontal, es posible que el escribiente esté sujetando, esté ejerciendo un control y por lo tanto rompiendo de alguna manera o contrariando o interfiriendo esta proyección natural del comportamiento de la línea. Pero bueno, vamos a ir viéndolo, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, también en esta otra página de Lorca, esta dirección ascendente de la que estamos hablando. ¿eh? La vemos aquí y en prácticamente todos los documentos. Y esto que estamos hablando de documentos, es decir, de escritos, que son apuntes, que no, vamos, no hay un cuidado de la estética porque no hay un destinatario como ocurre en una carta, ¿no? Aquí son apuntes que él está tomando para su conferencia sobre el juego y teoría del duende. Aquí veis también otra escritura que presenta una dirección de líneas ascendente, moderadamente ascendente. Es verdad que aquí, aunque la inclinación de las letras da la impresión de que hay un movimiento, ¿no? Con una cierta intensidad, si nos fijamos detenidamente veremos que no hay tal dinamismo, que la escritura es más bien lenta, más bien el movimiento no es intenso y que la energía aquí no es abundante. ¿eh? Es decir, que no solamente hay que considerar la dirección de la línea,
sino también otros elementos que nos confirmen que efectivamente esa dirección ascendente de la línea tiene que ver con esa abundancia energética, ¿no? Aquí vemos que la escritura es desligada, que hay una cierta uniformidad en el tamaño, los puntos o los signos de puntuación son relativamente débiles, están poco presionados. ¿eh? Las barras de la T son bajas, suelen estar retrasadas hacia la izquierda, tienen poca firmeza, poca energía, ¿no? Pero bueno, nos sirve al menos para eh, apreciar la dirección de la línea cuando hacemos el inventario de variables utilizando o no utilizando la escala de registro de variables grafológicas. Debemos reseñar la fenomenología que estamos observando de manera cierta. En este caso, la condición ascendente. Bueno, aquí vemos otro ejemplo, un nuevo ejemplo de una escritura ascendente. Vemos que la línea de pauta sigue una dirección, una orientación espacial ascendente, pero es moderadamente ascendente. En ningún caso se va más allá de los 10 grados de ascenso, que ya sería un cierto desmadre de las líneas. Por lo tanto, aquí sí podemos apreciar esa energía de la que estamos hablando, ¿no? Esa fuerza, esa temperamentalidad y esa vitalidad, porque aquí sí vemos que hay movimiento, ¿no? Que hay digamos, el movimiento y la forma están equilibrados, ¿no? Pero claramente se aprecia un movimiento dinámico, ¿no? Una espontaneidad también, la escritura es rápida, es ágil. Hay desigualdades, pero son desigualdades metódicas. Acordaros que no estamos viendo un tamaño uniforme y monótono, sino que hay un dinamismo, una energía, un movimiento, ¿no? una vitalidad también grafoescritural, ¿no? que apreciar ahí. Por lo tanto, aquí cabe considerar primero que estamos hablando de una escritura de dirección ascendente, obviamente, y podemos entender tranquilamente que esta condición ascendente es debida a una energía personal, ¿no? y a una dinámica interesante en ese sentido, ¿no? energética. Aquí vemos también una escritura ascendente. Una escritura ascendente. Aquí vemos que es progresivamente ascendente, es decir, que inicia más o menos horizontal, incluso un poco cayendo hacia el final. Aquí cabría hablar de una escritura convexa, abovedada, un poco. Y en la medida en que avanza el escrito, vemos que las líneas tienden a ir subiendo, tienden a tomar un grado de ascenso cada vez mayor. Hay que señalar al respecto que en el inicio del escrito, al inicio de la página, hay una mayor presencia, cabe esperar una mayor intencionalidad, una mayor presencia yoica, ¿no? del yo, en cuanto a complejo central, ¿no? de la consciencia ordinaria, ¿no? en oposición o en complementariedad, ¿no? a lo que ocurre con el psiquismo o la personalidad inconsciente, ¿no? Por lo tanto, a medida que avanza el escrito y que por lo tanto vamos avanzando, descendiendo por el espacio de la página, también lo hacemos, hay una mayor escenificación, una mayor presencia de elementos inconscientes, de elementos eyoicos. Y en este caso, pues cabría pensar también que esta condición ascendente que se va incrementando, que va intensificándose a medida que avanza el escrito, está relacionada con la personalidad inconsciente de este sujeto.
En todo caso, bueno, ahí tenéis otro ejemplo de escritura ascendente. Aquí vemos también, solamente lo comento de paso y como algo anecdótico, que se trata de una escritura que tiene una filiformidad parcial. Es una filiformidad que aparece en determinadas partes de la palabra. Vale, simplemente, o aquí por ejemplo en recoge. Creo que además la hemos visto como ejemplo donde hemos hablado de la filiformidad. Ahí tenéis otra escritura ascendente. Es una escritura un poco más ascendente de la cuenta. Bastante ascendente. Y además también progresivamente ascendente, de manera que al final de la página el grado de ascenso pues ya es bastante considerable, podríamos decir. Aquí se da la circunstancia de que hay otros elementos de la escritura que son un poco excesivos, ¿no? Por ejemplo, el margen izquierdo es muy abundante, el tamaño de la zona media es sobrealzado, es muy grande, eh, bueno, eh, hay una cierta rigidez, ¿no? Una cierta homogeneidad rígida en la inclinación de las letras. También hay una tensión, ¿no? Una firmeza que quizás está en relación con esta rigidez, ¿no? De la que estoy hablando. Y bueno, pues en todo caso eso habría que valorarlo de alguna manera, pero nos quedamos con la cosa de que estamos en una escritura eh, también ascendente que al final ya es, podemos considerar muy ascendente, aunque probablemente, no sé si rebasa los 10 grados, pero bueno, da igual que lo rebase o no lo rebase, sino que podemos apreciar cualitativamente que se va un poco de madre. Aquí veis que también la escritura se presenta ascendente. Es un ascenso increciendo, es decir, creciente. También, ¿no? A medida que avanza el escrito, aquí parece como que la caja de escritura se va torciendo, podríamos decir así, ¿no? Va incrementándose el margen izquierdo, como veis, margen izquierdo irregular, creciente o muy creciente, y en la medida en que crece, también las líneas tienden a proyectarse de manera ascendente, muy ascendente, simplemente. Bueno, aquí tenéis bueno, una idea, ¿no? De lo de la cuestión de convexo y cóncavo. Cóncavo cuando hace digamos, una cavidad, arqueado hacia abajo, y convexo cuando se arquea hacia arriba, vamos a decir así. Bien, aquí tenemos el descenso, la otra cara de la moneda, ¿no? El otro, lo contrario, ¿no? De lo que estamos viendo, ¿no? De la fenomenología que hemos estado viendo. Aquí vemos que las líneas descienden, toman una dirección descendente. No es muy intensa, aunque progresivamente va cada vez descendiendo más. Y hay otros elementos, ¿no? Que hacen pensar que aquí no hay un buen nivel de adaptación o no hay un desarrollo psicológico adecuado, etc. Vemos que está toda escrita en mayúscula, pero que es una mayúscula que no tiene vida, no tiene dinamismo, no tiene originalidad, no está personalizada. Parece más la contención, ¿no? De unas energías o una contención, una represión de la energética personal, ¿no? Del escribiente, y en todo caso lo que vemos es que es descendente. Fijaros que además de ser descendente, si nos fijamos en la línea, si observamos el comportamiento de la línea, vamos a ver dos cosas. Una, que es ondulada o serpentina, es decir, que la línea no baja de manera rectilínea, sino que lo hace de manera ondulada, y que además de hacerlo de manera ondulada
en tanto que línea, vemos que también algunas palabras tienen una base también ondulada. Por ejemplo, la palabra, para que lo veáis claramente, la palabra escribir, si trazáis una línea en la base de esta palabra, veréis que ondula la propia palabra. Eso es lo que llamamos escritura sinuosa. Sinuosa. No confundir con serpentina u ondulada. Sinuosa. Las escrituras sinuosas siempre son onduladas, pero las escrituras onduladas no necesariamente son sinuosas. La sinuosidad es un elemento de inestabilidad, bastante claro, bastante fiable. Bien, tiene un grado de sinuosidad que hay que anotar. Aquí vemos otra escritura que, bueno, pues hay muchas cosas que considerar aquí en cuanto a la espacialidad, ¿no? que se maneja en este escrito, pero bueno, a lo que vamos, que es a la cuestión de la orientación o dirección de la línea, pues vemos claramente que es una escritura, a pesar de lo breve que es, ¿no? Que son 2 líneas, pues que es considerablemente descendente. También es sinuosa, es ondulada y sinuosa. Aquí, bueno, pues habría unas cuantas cosas que considerar, pero no es el momento. Aquí vemos otro ejemplo, una escritura que desciende. Desciende y aquí podemos ver una cierta condición cóncava. Digamos una línea descendente por un lado, cóncava, es decir, lo hace de manera cóncava, es decir, desciende y luego remonta un poco, ¿no? Ese grado de descenso, y lo hace también de una forma o de una manera intensamente ondulada. Fijaros, por ejemplo, la segunda línea, árbol dibujado, el número 2 ha crecido, la tremenda ondulación que hace la línea, también la primera línea. Entonces sería una escritura descendente, cóncava y muy ondulada, o considerablemente ondulada. Podríamos darle un número, ¿no? Un 4, por ejemplo, ¿no? Para apreciar ese grado de ondulación. Aquí tenéis otra escritura que podría servirnos de ejemplo también de una ondulación intensa, escritura ondulada, y con finales de línea caídos. El final de la línea, como veis, tiende a irse para abajo. Aquí se va para abajo y luego parece que quiere remontar, pero en todo caso ya digo que la cualidad de la línea es ondulada o serpentina. También tiene algo, una cierta sinuosidad, ¿no? Fijaros la palabra corazón, la palabra también, símbolo. Bueno, aquí tendríamos una escritura que nos sirve de ejemplo de la fenomenología de ascenso en forma imbricada o en escalera. Si os fijáis, es muy claro en las primeras líneas. Un roble americano, zas. Y cambiamos de podio, ¿no? Como si diéramos un paso en escalera hacia arriba, y nos colocamos en una línea de pauta que está un poco más arriba. En la segunda línea hace lo mismo prácticamente, un poco menos intenso, pero también, etcétera. Y tiende a hacer esto, digamos, a irse para arriba y luego a corregirse, baja un poco, se va para arriba, baja. Esto es una escritura que podríamos considerar en escalera o en imbricación ascendente, aunque también hay líneas que hacen imbricación descendente.
es relativamente común que las escrituras imbricadas ascendentes también hagan imbricaciones descendentes, independientemente de que la dirección global de la línea sea más bien horizontal o que tenga otro tipo de dirección, ¿no? En este caso es más bien horizontal, pero podría ser ascendente o descendente y presentar imbricaciones ascendentes o descendentes independientemente de la dirección o de la orientación de la línea en su conjunto. Vale. Ahí tenéis otro, bueno, esta es la misma, ¿no? Esta es una postal que yo he puesto de ejemplo unas cuantas veces como también ejemplo de imbricación descendente. Aquí vemos cómo la escalera es hacia abajo. Por lo tanto, hay escalera descendente. Este es el hijo de un amigo ya fallecido, que en su momento pues me mostró esta postal de su hijo que se acababa de incorporar al ejército y bueno, estaba en una nave, en un submarino, y entonces me pidió una apreciación grafológica y a mí me pareció que probablemente había un cierto desánimo, una cierta angustia y demás. Y él me confirmó, ¿no?, que efectivamente lo estaba pasando mal, ¿no?, que le estaba costando adaptarse en aquel entonces. Y esto lo vemos claramente, por un lado, en esta lucha, en esta guerra que tiene el escribiente por sostener o por no dejar caer la línea, ¿no?, por sujetarla, ¿no? Y ahí la consideración de imbricación descendente. Y por otro lado, también desde el punto de vista de la grafología emocional, ¿no?, o del lapsus calami, ¿no?, del acto fallido, ¿no?, al escribir, ¿no?, de la irrupción de una verdad inconsciente, ¿no?, de una verdad natural, ¿no?, que la razón o la conciencia yoica está tratando de edulcorar o de camuflar, de esconder. Pues aquí vemos, por ejemplo, que habla a los padres, dice, hola piapas, bueno, se llama así de manera coloquial. Ya ves dónde estoy, como veis estoy bien, y ya veis dónde estoy. Aunque estoy lejos, me acuerdo mucho de vosotros, vuestro fío. Bueno, fío es porque en asturiano, en bable, hijo, pues se dice fío, ¿no? Y esto él era muy de hablar así, ¿no? Entonces, fijaros que todo el escrito está hecho con mayúsculas, menos la palabra bien, que es justamente donde está la impostura, desde mi punto de vista. Es decir, como veis estoy bien y ahí hay una devaluación, ¿no?, del formato de las palabras, precisamente porque quizás se está señalando ahí a modo de acto fallido que hay una impostura, ¿no?, una falsedad. En todo caso, nos sirve ahora de ejemplo de escritura imbricada descendente, o escritura descendente de manera imbricada. Ahí tenéis otra escritura ascendente, bastante considerablemente ascendente, y bueno, lo hace también de una manera ondulada. La condición ondulada es bastante frecuente. Esta es una escritura que podríamos calificar de graciosa. Es de una selección de personal. Primero, es una escritura claramente ascendente y creciendo, ¿no? Vemos que las líneas van hacia arriba cada vez de manera más intensa o con un grado de ascenso cada vez mayor. El escribiente tiene una personalidad peculiar, ¿no? Vemos que la escritura es muy concentrada, muy concentrada. Hay muy poco espaciado, es confusa, que no hay suficiente distancia, no circula el aire bien, ¿no?, entre las líneas. Bueno, hay otra serie de signos por ahí, ¿no?, angulosidades y demás. Pero en cuanto a las líneas, lo curioso es que él se da cuenta, está escribiendo en una
comparecencia para presentarse a un puesto de trabajo, sabe que va a ser evaluado de alguna manera y a medida que va escribiendo, él se va percatando de que las líneas tiene ahí, se va hacia arriba y al final él mismo se disculpa y dice, mis letras siempre tienden a subir, a torcerse, él lo llama así, ¿no? A torcerse hacia arriba, ¿no? Por alguna razón inexplicable, dice, ¿no? Por eso digo que es gracioso, ¿no? Mis letras siempre tienden a subir, a torcerse por alguna razón inexplicable. Efectivamente, es una razón inexplicable para el yo, porque no es un acto voluntario, la línea no asciende, el conjunto escritural no asciende de forma deliberada porque yo quiero, porque yo lo decido, ¿no? Sino no sé por qué. ¿eh? Asciende, ¿no? Es decir, hay una, una emotividad que le desborda o que de alguna manera le muestra o le evidencia ese carácter autónomo que tiene, digamos, el psiquismo inconsciente. Bien. Aquí tenéis un ejemplo también de líneas cóncavas, descienden y ascienden. Además de cóncava, podríamos considerar que es una escritura ondulada, pero que en conjunto, si observamos la línea con una suficiente perspectiva, con una suficiente distancia, vemos esa condición cóncava. Y también, como digo, ondulada. Aquí tendríamos un ejemplo de una escritura de líneas, además de onduladas también, convexas o abovedadas, que hacen ese arqueamiento en zona superior. Perdón, de la imagen, entonces ahí lo veis, cómo hace. Bien. Bueno, vamos a detener aquí para pasar al siguiente vídeo.